Volvemos con Foro Médico esta noche hablando con especialistas de Neolife, digo bien, una clínica que hace tratamientos de fertilidad y reproducción asistida. Están con nosotros el doctor Roger Molina, especialista en medicina reproductiva, que está en el medio. Él vino con un saquito muy cheto, me encanta su saco, muy chic. El doctor Gustavo Manabela, especialista en medicina reproductiva. También el doctor Oscar Ruiz, que obviamente él vino más deportivo. ¿Sí? Todos vinieron con un look diferente, pero me encanta. Porque somos diferentes. Son diferentes, totalmente. Entonces vestido de formas diferentes. Bueno, las técnicas, ¿sí? Las técnicas de reproducción que ofrecen ustedes, eso es muy importante, doctor Roger. Bueno, nosotros a diferencia de lo que ve el ginecólogo general, abordamos el problema de la infertilidad de una manera mucho más sistemática y estructurada que lo que se hace en ginecología. Por eso el primer elemento a tener en cuenta es que no es lo mismo reproducción que ginecología. Totalmente. Desde el diagnóstico hay diferencias, ¿verdad? Puedo contar algunas anécdotas. A veces uno le pregunta al paciente si ya se hizo algún estudio relevante para su infertilidad y te dice, sí, ya me hice todo. ¿Y qué estudios te hiciste? Me hice la mamografía, me hice el Papa Nicolau, me hice esto. Bueno, que son estudios muy importantes, sin ninguna duda, desde el punto de vista de la ginecología, pero que tienen valor cero en reproducción. A nosotros no nos aporta absolutamente nada desde el punto de vista de entender la causa de la infertilidad y sobre todo de aplicar algún tratamiento de reproducción asistida. Totalmente. Entonces ya en el diagnóstico hay un enfoque diferente, que a mí me gustaría aclarar algunos puntos antes de hablar del tratamiento propiamente dicho, ¿verdad? Por favor, doctor. Entonces, la forma que nosotros atendemos a los pacientes en la clínica es que en primer lugar acuden a lo que llamamos la consulta inicial. Y en esa consulta inicial le proponemos, en base a su historia clínica, un programa de diagnóstico que tiene como objetivo definir en el menor tiempo posible la causa de la infertilidad. ¿Y qué es lo que le hacemos? En general, porque esto obviamente se personaliza. En el caso del varón, hacemos un análisis del semen para ver cómo está el factor masculino. Y le proponemos un análisis de sangre para ver cómo están los cromosomas. Un estudio que se llama cariotipo. Y nada más, hasta ahí. Salvo que haya después alteraciones que ahí se agregan estudios adicionales. Eso para el varón. Eso para el varón. Entonces un análisis de semen y un análisis de sangre. En el caso de la mujer, le hacemos una ecografía para ver cómo está su reserva ovárica, para ver cómo está inicialmente la anatomía del aparato reproductivo femenino. Eso ya lo hacemos en la misma primera consulta. Y sale con una lista de estudios. Análisis de sangre para ver cómo están las hormonas que interfieren en la reproducción humana y para ver cómo está el cariotipo, o sea, cómo están sus cromosomas. Eso es con el análisis de sangre. Y se le propone un estudio completo y especializado del aparato reproductivo femenino, que puede ser tan sencillo como una simple ecografía, pero nosotros proponemos idealmente, para evaluar más en profundidad el aparato reproductivo femenino, una combinación de diferentes ecografías. Una ecografía bidimensional, una ecografía tridimensional, una ecografía con contraste y el estándar de oro para evaluar el útero que se llama histeroscopía. Todos estos 4 estudios realizamos en un solo evento. Eso es muy importante, que no llevan días para hacerse todo eso. Y finalmente, para saber cómo están las trompas, hacemos o el estudio clásico llamado histerosalpingografía, que es una radiografía contrastada de las trompas de Falopio para ver la permeabilidad de las trompas, o un estudio que estamos introduciendo ahora en nuestro medio, que el doctor Manabela les puede dar más detalles sobre eso, porque él es el encargado de ese programa dentro de la clínica, que se llama IFOSI, que es un estudio donde se evalúa la permeabilidad de las trompas ecográficamente con un contraste ecográfico. Entonces, parece muy complicado, claro, pero en realidad nosotros lo que hacemos es gastar todo el tiempo que sea necesario en organizar los estudios, pero que la paciente venga a la clínica una sola vez, los pacientes, o sea, la pareja, y en esa una sola visita de aproximadamente 2 horas se hacen todos estos estudios que mencioné. El análisis de sangre y de semen en el varón, el análisis de sangre, las ecografías, la histeroscopía y el estudio de las trompas en la mujer. Entonces, en una sola visita nosotros tenemos todo estudiado. Eso no quiere decir que tengamos el resultado del 100% de los estudios, claro, pero sí del 60-70% ya los tenemos inmediatamente. Y los demás van a ir
siendo remitidos por nuestro propio laboratorio en el correr de los días. ¿Y en cuánto tiempo la paciente tiene esta respuesta? En una semana viene una vez y en la semana que viene tiene todos los resultados. Excepto algunos que demoran más tiempo, pero que no son tan cruciales a la hora de definir un tratamiento. Pero nosotros podemos decir que si alguien está apurado, viene hoy, mañana se hace sus estudios y en una semana le entregamos todo listo. Y ahí hacemos la siguiente etapa es la consulta que nosotros internamente le llamamos consulta final. Porque es la consulta, en contraste con la inicial, donde lo que vamos a ver es todos los resultados, factor por factor, estudio por estudio, y le vamos a proponer un tratamiento del cual hablaremos después. Entonces, ese es el protocolo. La consulta inicial, los estudios de diagnóstico y la consulta donde le damos 2 informes. ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es la propuesta de tratamiento? Exacto. Doctor, el programa del que estás a cargo, que dijo el Sí, doctor. es un método que ya se inició en el año 2011 en Holanda. Es para evaluación de la permeabilidad de las trompas de falopio, ¿no? Que es un factor que prácticamente es entre el 25 y el 30% de las causas de infertilidad están debidas a una patología o una enfermedad de las trompas, ya sea la obstrucción de un lado o de los dos lados, o la aparición, como habían comentado, de agua en las trompas. Es una patología que se llama hidrosalpinx y que para ciertos tratamientos de reproducción asistida puede ser nocivo para el embrión y puede producir abortos. Entonces, este método es un método que utiliza un gel que se transforma en una espuma que se introduce dentro del útero, eso va por las trompas y la evaluación es ecográfica. ¿Cuál es la ventaja de este método? Que se puede hacer en consultorio inclusive. O se puede hacer en el momento, como decía el doctor Molina, en el momento que nosotros hacemos la evaluación de todo el aparato, de la integridad del aparato reproductor femenino. Y esto tiene prácticamente la misma sensibilidad que el antiguo método que se llama histerosalpingografía, que se utiliza un contraste más pesado, por lo tanto, que es un contraste iodado, que muchas mujeres tienen cierto tipo de reacciones. Y aparte que es dolorosa. Y esta esa es otra de las ventajas por las cuales este método es súper novedoso y cada vez se está introduciendo más en el mundo, ¿no? Porque realmente en España, por ejemplo, el gold estándar en este momento en la gran mayoría de las clínicas de fertilidad es esta metodología. Ahora ya está en Estados Unidos y este era un método experimental que ahora ya está validado a nivel internacional. Esto me decís que produce abortos. La patología de la trompa que se puede detectar con estos métodos. Mira. Sí, entonces, para eso sirve la evaluación. La evaluación. No solamente el del método útero, diagnóstico. no solamente del factor ovárico endocrino, sino también de las trompas, que son, las patologías de las trompas son uno de los motivos de infertilidad. Infertilidad, doctor. Que básicamente lo que queremos saber es si esas trompas son permeables, para que se pueda producir el encuentro entre los espermatozoides y el óvulo. Claro. O sea, una de las etapas de la evaluación es valorar la permeabilidad de las trompas, ¿verdad? Y con esos 2 medios diagnósticos se puede, pero la comodidad que tiene la paciente con ese estudio y la información que nos brinda es similar al otro método, pero sin el tema del dolor, ¿verdad? Entonces es mucho más confortable para la paciente. Claro, es conveniente, digamos, que la paciente que va a acudir para hacerse, obviamente ustedes antes de la cita ya le dicen cómo tiene que ir, si tiene que ir en ayunas, si tiene que ir, su periodo menstrual me imagino que debe influir también para la inspección. Esa primera consulta luego, como dice el doctor, ¿verdad? Se programa y esa programación depende de una fecha determinada con respecto al ciclo. Exacto. Entonces se programa para esa fecha y se intenta hacer todos los estudios en ese momento, en un momento determinado del ciclo. En Paraguay se consulta mucho por este tema. Hay gente, la gente acude a la clínica. Consulta mucho menos de lo que debería, pero de que se consulta y esas consultas van increciendo, o sea, son cada vez más los casos. ¿Vos decís que hay tabú todavía, doctor, en este tema? Hay muchos tabúes y nosotros hemos evaluado cuáles pueden ser los factores por los cuales en el Paraguay, al igual que en otros países, digamos,
el acceso a las técnicas de reproducción asistida es más bajo que en otros países, ¿verdad? Hay factores que potencialmente pueden influenciar, por ejemplo, la estructura poblacional. Sin embargo, nuestra estructura poblacional es exactamente igual a la que hay en Guatemala o a la que hay en Bolivia o a la que hay en Costa Rica, y sin embargo en esos países se hacen mucho más tratamientos de lo que nosotros hacemos acá. Entonces, no es un problema de estructura poblacional. Puede ser un problema religioso, donde estas técnicas no son muchas veces bien vistas, sobre todo por ciertas iglesias. Nosotros, ese mismo problema hay en otros lugares, y acá nosotros no vemos una oposición frontal a las técnicas de reproducción asistida. Entonces tampoco no es una limitante importante. Y bueno, y así una serie de factores, ¿verdad? Y sin ninguna duda los factores críticos, porque podría citarte todos los que hemos evaluado, son el aspecto económico también, y la disponibilidad de los servicios. O sea, estos son tratamientos que siguen siendo costosos, que se hacen solamente en centros privados y que hay muy pocos centros en Paraguay. Entonces, digamos, a la gente le cuesta geográficamente llegar a un centro y le cuesta económicamente. Claro, Entonces, tampoco quiere decir de que no existe problemas de infertilidad. No. De existir, existe. El 15% Claro. de las parejas en el mundo tienen problemas con la fertilidad. El asunto es el acceso a las técnicas. Claro. Y sobre todo una cuestión de estructura también nuestra, de regional o digamos de nuestro país, donde hay poco acceso y solamente las clínicas están acá en Asunción. Claro. Por eso Neolife tiene un programa de expansión hacia el interior. Eso es muy importante. Que nosotros tenemos unidades de medicina reproductiva en Encarnación, en el Sanatorio de la Trinidad, tenemos en Ciudad del Este, en el Sanatorio Leblanc, y tenemos en Villarrica. Entonces, esos lugares son como puntos referenciales donde accede gente de todo el entorno de esa región, y obviamente que eso mejora la información. Claro. Y es un problema de información también y de comunicación. No solamente una cuestión de tabú, ¿no es cierto? Es una cuestión de información incluso para el ginecólogo general, que genera, a veces no sabe cuándo tiene que derivar el paciente. También, por eso le preguntaba al doctor si se deriva, porque hay mucha gente también que transita y es como un viacrucis, tiene pérdidas, no puede concebir, y ahí también está el factor emocional de la pareja, el no llegar a un acuerdo en el de decir, es tu culpa, es mi culpa, ¿qué pasa? Hay muchas cosas emocionales también, obviamente, que se conjugan al momento de decidir, bueno, tenemos la posibilidad o tenemos un lugar a donde acudir. Es fundamental. Lo que pasa es que definir la cantidad de personas con infertilidad y hacer tasas sobre esta es la proporción de esto o de aquello es muy complicado, porque no hay un sistema, no hay una obligación de reportar cuántas pacientes de infertilidad tenemos. Claro. Entonces, si nos guiamos por las parejas con infertilidad, siempre vamos a estar hablando de yo creo que, yo asumo que, yo sospecho que. Sin embargo, cuando nos vamos, y lo mismo pasa con tratamientos de reproducción asistida de baja complejidad, como es por ejemplo la inseminación intrauterina, que si tenemos tiempo vamos a hablar de vamos a hablar en el próximo bloque. También son tratamientos de baja complejidad que lo hace el ginecólogo general, y por lo tanto tampoco no hay una obligación de reportarlos y de registrarlos. Ahí está. ¿Y dónde entonces está el elemento clave? ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es la magnitud del problema? A través de la fecundación in vitro, es decir, a través de las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, donde cualquier centro que se precie de ser un centro importante reporta sus resultados internacionalmente. Entonces, esa es nuestra referencia. Y en base a eso, nosotros sabemos, a través de estudios epidemiológicos, que la demanda real de tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad en todo el mundo es de 1.500 tratamientos por millón de habitantes por año. Eso está perfectamente estudiado, y esa demanda es prácticamente la misma en Paraguay, en Suiza, en Bangladesh o donde sea. La demanda. Ahora, la cantidad de tratamientos que se hace es completamente diferente, para que la gente tenga una idea de la magnitud de dónde estamos parados. En Europa se hace un promedio de 1.500 por millón de habitantes por año. En algunos países hacen 3.000, en otros hacen 900, en otros hacen 1.400, pero digamos el promedio europeo es de 1.500.
En los Estados Unidos se hace 900 por millón de habitantes por año. O sea, no se cubre la demanda en los Estados Unidos de América. Y en Latinoamérica, el registro de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida indica que se hacen casi 300 por millón de habitantes por año. O sea, 5 veces más de lo que es de la demanda real, 5 veces menos. Pero ¿qué pasa en Paraguay? En Paraguay hacemos 100. O sea, hacemos todavía un tercio de lo que se hace en Latinoamérica, y lo que se hace en Latinoamérica es 1/5 de lo que se debería hacer. Entonces, esa es nuestra realidad. O sea, que la accesibilidad sigue siendo muy limitada, y nuestro desafío como médicos especialistas en fertilidad y como clínica especializada en fertilidad es hacer que estos tratamientos sean más accesibles. Exactamente. Vamos a ir a un corte, me permiten un momentito nada más, y vamos a volver con los tratamientos. Sí, vamos a aprovecharlo también al doctor Molina, lo estoy dejando hablar mucho a él, pero porque se nos va a ir. Se nos va a ir, tiene un compromiso, así que hasta este tercer bloque vamos a hablar un poquito de tratamiento y luego lo liberamos porque también tiene un compromiso ya asumido. Vamos a la pausa y ya volvemos.